Buenas tardes. Si pueden desbloquear el video mejor, somos pocas. Hola, Vane. Hola, hola Caro, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, María Clara. Gaby. Francia. Bueno, tenemos el primer valiente, Carlos Gómez. Viste que es raro, Patricia, el género masculino en estos lugares. Pero cada vez vienen más, ¿eh? Bueno, esperamos unos minutitos y arrancamos. Hola, Alfonsina. Hola, ¿Cómo estás? ¿todo bien vos? Bien. No me podía conectar a la computadora cuando estaba apurada, te pide actualizaciones. Si todo eso te pasa, Cuando tenés que hacer algo. Bueno, arrancamos. Cuando quieras. Bueno, hoy nos acompaña Patricia Gómez. Tiene un máster de la Universidad de Barcelona. Es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA. Ha desarrollado actividades de docencia de grado y posgrado en universidades de América Latina y Europa, especializada en género y feminismos. Ha dado numerosas conferencias y capacitaciones. Desarrolla actividades en el Ministerio Público Tutelar e integra el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es vicedirectora del posgrado de actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, y sus últimas publicaciones se trata de intervenciones feministas para la igualdad y la justicia. Te doy la bienvenida, Patricia, en nombre del Colegio de Abogados y Abogadas del Departamento Judicial de Junín. Y antes de que inicies tu charla, voy a nombrar unas palabras tuyas que me parece que vienen al caso. Vos dijiste algo así como: las palabras importan y no son neutrales en su uso. La lengua
tiene la capacidad de construir e incluir sujetos de derechos y también tiene la capacidad de invisibilizarlos y excluirlos. Bienvenida, Patricia. Darme el audio. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Cuando Carolina me invitó, estaba entusiasmadísima, después me di cuenta que me había equivocado en la agenda, y entonces ahí salí eyectada a decir, por favor, yo quiero, así que cambiamos la fecha, y por eso les agradezco que hayan venido en esta nueva fecha. Le agradezco a Carolina en particular, con quien estamos haciendo un curso complicado, ahora los días jueves, pero bueno, allá vamos. Ella insiste en el intento de seguir trabajando juntas. Y además quiero agradecer a Silvina y a Santiago, que estuvieron sumamente generosos y amables del Colegio de Abogados y Abogadas del Departamento de Junín. Bueno, bienvenidas, bienvenido. Arrancamos entonces con... Me van interrumpiendo cuando ustedes quieran, así vamos trabajando. Así que voy a compartir la pantalla. Me cuesta lo mucho... único, perdón, Patricia, sí. Me olvidé decirles, cuando aparezca en el chat el formulario de asistencia de Google, apreten ahí, completen sus datos, así después les llega el certificado. Eso es importante. Así que bueno, voy a compartir la pantalla y ustedes vamos a hacerla como más bonita. Ustedes tienen allí, primero que me pareció excelente el título que escogieron, ¿no? De Usar y Resistir. Y después vamos a jugar un poquito con ese título. En este Jugar y Resistir, y para saber qué significa usar y resistir el lenguaje, ustedes tienen ahí una foto, que es un registro del Archivo General de la Nación. Quienes me conocen saben que soy muy afecta al Archivo General de la Nación, porque creo que la memoria histórica dice bastante de quiénes somos ahora y de quiénes vamos a ser. Y entonces ahí tienen una foto de la Facultad de Filosofía y Letras, perdón, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que hoy es el edificio de el actual Museo Etnográfico en la calle Moreno 350. Cuando vengan por Buenos Aires, si no es que están acá, les sugiero darse una vueltita por el casco histórico. Esto está en la calle Moreno entre Defensa y Balcarce, y era el circuito universitario de la época. Se mudaron de allí en los años 40, 50. ¿Qué les llama la atención de esa foto? Pueden abrir los micros, escribir en el chat. Quienes la hayan visto y hayan hecho alguna actividad conmigo, le pido que no espoleen la foto. No veo mujeres, Patricia. Buenas Muy tardes. bien, efectivamente, buenas tardes, Gabriela. Efectivamente, no hay mujeres. Y es una toma de una facultad. Entonces, es 1918, es junio de 1918, y es la toma de las facultades de la Universidad de Buenos Aires mientras se estaba desarrollando el epicentro de la reforma universitaria, estaba siendo en la ciudad de Córdoba. Efectivamente no hay mujeres, porque las mujeres en esa época no accedían a la Facultad de Derecho. Las primeras universitarias habían estado en lo que podríamos denominar carreras de cuidado, ¿sí? Y por eso estaban en el área de las ciencias médicas. Recién, en los primeros años del siglo XX, pudieron estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero en Derecho no va a haber mujeres que estén estudiando. De hecho, la primera graduada de la Universidad de Buenos Aires y la primera de la Universidad de La Plata tuvieron que litigar para poder hacer uso de su título habilitante. O sea,
siempre el título fue habilitante, hasta que llegaron las mujeres a la Facultad de Derecho, dejó de ser habilitante y hubo que pedir una matrícula. Entonces me pareció muy significativa esta imagen en donde no hay mujeres, en donde son todos varones, porque a esto nos referimos con que el derecho es androcéntrico, y que tiene mucho que ver con la frase que Carolina leyó recién, y que el derecho sea androcéntrico supone que son todos estos señores que además pertenecen a un sector social en particular. Y entonces, avanzando con ello, en el resistir y usar el lenguaje inclusivo, en los últimos tiempos hay una serie de discusiones en torno, no en torno a la E, que si quieren después hablamos de la E, pero el lenguaje inclusivo es bastante más que eso, y entonces hay una serie de discusiones en torno a lo que es el lenguaje inclusivo, a lo que es el lenguaje claro, el lenguaje no androcéntrico, no binario, no sexista, y aquello que tiene lectura fácil. Estas consideraciones están muy emparentadas entre sí, no se dan de patadas, no tienen, digamos, grietas al interior de estos elementos, sino que tienen una serie de alianzas, en algunos casos que son de política lingüística y otra no, pero en donde nos vamos a concentrar hoy va a tener que ver con esto que es el lenguaje inclusivo y que no excluye a ninguna de estas otras. Y cuando hablamos de lenguaje inclusivo, me gustaría que tengamos en claro de qué vamos a hablar, porque vieron que yo recién dije, bueno, no vamos a hablar solo de la E, sino que hay algunas otras cuestiones, y el lenguaje inclusivo van a ser estas formas de expresarse que pueden ser escritas o verbales, y esto me parece importante destacarlo, que tienen como un objetivo muy claro: evitar el sexismo y evitar el androcentrismo. Ahora vamos a ver de qué se tratan estas dos cuestiones. Y cómo estas formas de expresión, escritas o verbales, llevan a evitar el sexismo y el androcentrismo, partiendo de la premisa de que hay una diversidad de personas que conforman distintos grupos humanos, y cada uno de esos grupos humanos tiene determinadas características que no son ni buenas ni malas, sino que son características en sí mismas, y que no tienen por qué unas estar por encima de las otras. Y entonces, en estas formas de expresión escritas o verbales, tenemos, por ejemplo, este tipo de ejemplos. Yo voy a concentrarme más en por qué usar y resistir el lenguaje inclusivo, más que distintas formas o distintos ejemplos. Acá tenemos algunos, por ejemplo, utilizar nombres abstractos en vez de denominaciones en masculino genérico. Por ejemplo, los coordinadores. Es la coordinación, ¿sí? Esta idea nos permite decir, por ejemplo, los jefes, las jefaturas, los gerentes, la gerencia. Esto es una forma de incluir. Y esta forma de incluir no solo refiere, estos nombres abstractos, no solo refieren a varones y mujeres, sino que por su condición de abstracción, con todas las ventajas y las desventajas que ello supone, involucra a personas que no necesariamente estén en esta distinción dicotómica. Otro ejemplo son los sustantivos colectivos. En vez de hablar de los hombres, hablamos de la humanidad. En vez de hablar de los niños, hablamos de la niñez. En vez de hablar de los estudiantes, podemos hablar del estudiantado. Y aparecen, perdón, otra serie de formatos, fíjense, que también resultan incluyentes. A partir de aquí podemos hilar un poco más fino, y entonces en lo personal yo no utilizo la palabra niñez, sino que utilizo la palabra niñeces para dar cuenta de otras diversidades, pero con buen tino estos sustantivos colectivos no se asociaron a infancia,
¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra infancia, en su origen etimológico y en su definición, supone a personas que no tienen voz. Entonces, personas que no tienen voz, en un contexto de Convención de Derechos del Niño, en donde se cambia el paradigma de la minoridad y la tutela perpetua, perpetua o hasta que tiene determinada edad, y el hecho de ser protagonistas de derechos, medio que se da un poquito de patadas con niñez. Y después acá tenemos frases y expresiones que son no inclusivas o inclusivas. El ejemplo más paradigmático es trata de blancas frente a trata de personas, ¿sí? La distinción aquí es notable, porque recordemos que trata de blancas viene a reemplazar, entre comillas, la idea de trata de negros como la esclavitud que había sido legal hasta mediados del siglo XIX. Entonces la idea de trata de blancas es para dar cuenta de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y estas pueden ser de distintos colores, por llamarlo de alguna manera. Pero la idea de trata de blancas, para quienes les interese esta cuestión y la discusión que se lleva en Argentina, donde en 1907 va a ser el primer país que tenga alguna sanción de este tipo, recordemos la suite Migdal, lo que va a ser el fenómeno de la suite Migdal y cómo termina ese fenómeno, digamos, va a habilitar a una serie de cuestiones que, si hablamos de personas de víctimas de trata, no solo nos estamos refiriendo a aquellas en situación de explotación sexual, sino también, por ejemplo, en términos laborales. No nos referimos solamente a las mujeres, sino que también nos referimos a niñeces y adolescencias. Y después otra impresión que a mí me gusta mucho, esta figurita es de un manual de México, pero nada que no tengamos en cuenta, en donde da una expresión no inclusiva como sirvienta, criada, gata no la conocía, la muchacha la mucama. Y aparece una serie de consideraciones que rompen con ese estereotipo de lo servil, ¿no? Del trabajo en estado cuasi servil. Lo mismo las que tienen que ver con las personas privadas de su libertad, ¿sí? Fíjense que no es casual que la mayoría de estas estén femenino, porque tiene que ver con tareas de cuidado, y estas que presumen que los varones delinquen porque son malos por naturaleza, están todas en masculino. Todas estas piezas son las que nos permiten dar cuenta del lenguaje inclusivo. Entonces, si tuviera que hacer una síntesis, diría, el lenguaje inclusivo se expresa de muchas formas, muy distintas, y entonces ahí cualquier cosa, Caro, te pido que después, si quieren, podemos compartir el artículo del libro, ¿sí? Uno de los libros de Hufbaires, escribí un artículo específicamente sobre estas cuestiones. Y lo compartí, Patricia. Dale, ok, entonces allí podemos profundizar un poco más sobre estas cosas, pero a lo que voy es que el lenguaje inclusivo va mucho más allá de la E. La E es una respuesta política que encontraron las personas más jóvenes para hacerse ver. Y siempre el hacer ver pone un punto de discusión en torno a lo que incomoda, ¿sí? Cuando las personas trans empiezan a nominarse como personas que tienen sujetos de derecho, lo que nos están diciendo es, somos personas, ¿sí? Cuando hablamos de familias multiespecie y le encontramos un nombre a eso que son familias que hoy llamamos familias multiespecie, está llamando la atención sobre aquello que no tenía nombre, o en todo caso que era abyecto. Entonces, el lenguaje, en este sentido, permite visibilizar o permite
ocultar. Cuando en el ámbito del derecho alguien dice una felatio hecha en la oscuridad no constituye un abuso, es porque no está registrando lo que supone, las consecuencias que supone para quien le han perpetrado esa violencia sobre su intimidad, independientemente de que sea con la luz apagada o con la luz prendida. Entonces, el poder darle nominación a las cosas nos permite visibilizar sujetos de derecho y nos permite visibilizar algunas cuestiones. Y entonces yo aquí les traje una buena práctica, que es una buena práctica de estas formas, y acá volvemos otra vez, estas formas de expresión escritas u orales que evitan el sexismo y el androcentrismo y tienen en cuenta la diversidad. Esta es una buena práctica que además aúna una buena práctica del lenguaje inclusivo con la práctica del lenguaje claro. Y aquí dejo como un telegrama que es lo que llamamos lenguaje claro, que son estas formas de expresión en donde ponen un pie de igualdad a quien habla con quien escucha o a quien habla con quien lee. Puede darse en un buen vínculo con el lenguaje claro o en un mal vínculo. Y aquí tenemos un ejemplo de buen vínculo en donde antes de esta redacción, que es una buena práctica, está redactada exclusivamente en masculino, en un lenguaje poco accesible, y entonces habla, digamos, tenemos que llegar hasta el final si podemos, para saber quiénes pueden pedir la tarjeta de beneficios especiales de estacionamiento. Entonces fíjense que estos 10 renglones terminan sistematizados en 8 renglones, pero no porque sea más breve es mejor, sino que por cómo está diseñado y por cómo está sistematizado, permite que una persona que no venga del ámbito del derecho, por ejemplo, tenga facilidad para entender que si tiene una discapacidad reducida, con movilidad reducida, superior al 33% y reside en Alicante, puede solicitar la tarjeta. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo de una mala práctica, en donde, si ustedes se fijan la anterior, el tipo de letra es un tipo de letra y un ordenamiento adecuado. Eso también hace la inclusividad, porque el lenguaje claro supone que incluye a las personas. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de Hortensia Moreno, de la Unidad de Género de la UNAM, de México, en donde yo suscribo cada una de las palabras que dice, que el lenguaje inclusivo no es un problema lingüístico, sino un posicionamiento político. Subrayo, compro, lo voto. Ahora, a partir de ahí es poco claro lo que nos está diciendo, ¿sí? Para alguien a quien queremos que se introduzca en el lenguaje inclusivo, y decirle, la palabra insurrección la verdad que no es la más amigable de todas las palabras, o altisonante. Hortensia, te pido por favor que vayamos reviendo esta práctica si queremos convencer a alguien. Y además fíjense que no es claro, entonces juega con esta, le dieron el Canva o alguna otra herramienta de diseño y dijo, ay, mira qué lindo esto de jugar con las letras recortadas. Bueno, sí, pero tiene que quedar claro, esto no ayuda. Entonces esta, a pesar de que habla del lenguaje inclusivo, no es una buena práctica. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito sobre la cuestión. Todas las personas que estamos acá estamos frente a un dispositivo o tenemos algún dispositivo. Me encantó este fondo, les vengo a decir que me siento orgullosa de este fondo. Les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver la palabra sexo en sus diferentes lenguajes, es la palabra más buscada en los diccionarios de cada una de las lenguas. Y entonces vamos a ver que la definición, esta es la definición de la Real Academia, nos va a dar 2 o 3 tips para saber dónde estamos posicionados y posicionadas.
lo primero que nos va a decir es que es una condición orgánica. Entonces, es una cuestión natural. Primer elemento que el diccionario nos está diciendo. Cuando nos dicen, lo que dice la RAE no es ideológico, no es verdad. Lamento decirles que la RAE tiene tanta carga ideológica como todas y cada una de las personas que circulamos por el mundo. Tenemos posiciones de sujeto. Y en estas posiciones de sujeto, que son posiciones de autoridad, lo primero que nos dice es que el sexo es una condición orgánica. La segunda cosa que nos dice es que es binaria, es solo masculina o femenina. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes tengan una condición orgánica que no es ni masculina ni femenina, son seres o que no tienen sexo o que tienen un sexo, entran en la característica de anormalidad. Pucha, parece que nos está diciendo bastante más de lo que creíamos la Real Academia, con una palabra de 4 letras que viene del latín sexus y que muy rápidamente define como una condición orgánica, masculina o femenina, de los animales o las plantas. Distinto hubiera sido si esto se lo hubiera ahorrado y hubiera dicho, es una condición orgánica de los seres vivos, de los animales, de las plantas, pero pensemos que entonces si los insectos tenemos que presumir que entran dentro de la condición de animales, ¿sí? Ahora les voy a pedir un favor, ¿sí? Esta es la página de la Real Academia de la Lengua, página que les sugiero, que es muy útil, que tiene unas cosas maravillosas, que está digitalizada, y entonces acá tienen el diccionario, y aquí, en este cuadradito, les voy a pedir que pongan la palabra sexo. ¿Sí? El mismo ejercicio que yo hice, que les mostré, pero ahora que lo hagan ustedes. Y entonces me cuentan qué dice. ¿Ya buscaron? ¿Les dice lo mismo que les mostré yo? ¿O les Danos dice, unos minutos, Patricia, para dale? RAE. Vamos a buscar la RAE. Patricia, No, ¿Sí? Debbie me dice a mí, ¿Desaparece esta pantalla? sí, Sí, aparece eso. eso. Entonces, bueno, Nora no la pudo ver, pero bueno, acá la trajimos. Nancy nos dice que sí, que aparece esto, otras compañeras nos dicen que también. Fíjense qué interesante. Cómo una palabra de 4 letras, que es una condición orgánica de los seres vivos, terminó siendo una asociación hacia la debilidad de las mujeres. Esta condición binaria, esta condición orgánica binaria, está asociada al bello sexo. Y el bello sexo es el sexo débil, mientras que el sexo feo es el sexo fuerte. Estas consideraciones refuerzan la condición ideológica de la definición. Esto es sumamente importante porque en esta palabra, que es muy sencilla, si ustedes se ponen a buscar otras palabras, van a encontrar que esas otras palabras son sumamente ilustrativas de esta condición orgánica. Ay, perdón, disculpen, me pasé al chat. Entonces, ahí es cuando decimos que el lenguaje es político. Por eso decimos que el lenguaje es político. Porque lo que se supone que me habilita a
tener una serie de consideraciones y que algunos sujetos estén y algunos sujetos no, parte de determinadas definiciones. Y ponemos en un pie de superioridad intelectual a determinados organismos. Esos organismos van a estar vinculados con el discurso jurídico, con el discurso científico, pero además también con quienes montan lo lingüístico. Y entonces, fíjense cómo no es tan ingenua la definición de la RAE de esta decisión en donde dice el masculino genérico nos involucra a todos. Si el masculino genérico nos involucrara a todos, entonces esta pieza en relación a el concepto de sexo no sería tal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Sí? Bien, entonces, seguimos con la presentación. Vamos a ver, nos vamos aquí y vamos a seguir. De estos vamos a tener enorme cantidad de ejemplos, pero lo que más me interesa es que vean cómo de una condición orgánica, que es bastante aséptica en su definición, pasamos a una operación intelectual por la cual el conjunto de las mujeres pasamos a ser el sexo débil y en tanto sexo débil sujetos de tutela. Hasta 1985, recordemos que la patria potestad no era compartida, que hasta 1987 no había divorcio vincular. No estoy hablando de la interrupción voluntaria del embarazo. Estoy hablando de algo tan básico como la posibilidad de disolver el vínculo con una persona que ya no quiero, o con una persona que me hostiga, o con una persona que me pega. Bueno, eso tan básico recién sucedió en 1987. Entonces veamos qué es el sexismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexismo? ¿Se acuerdan que dijimos que el lenguaje inclusivo tiene como horizonte que esas expresiones no sean ni sexistas ni androcéntricas? Y el sexismo va a ser esta asignación diferencial de roles a varones y a mujeres. ¿Cómo se hace esta asignación de roles? A partir de atributos biológicos. Recordemos esa definición que tiene el diccionario, que la condición orgánica de las personas, el sexo, es masculino o femenino, es exclusivamente binario. Pero ¿alcanza con esta asignación diferencial de capacidades y roles? No, no alcanza. Porque si la RAE me dice que esta condición orgánica masculina o femenina, las mujeres se enrolan en el sexo débil y bello, y los varones en el sexo fuerte y feo, lo que voy a tener es una desvalorización de las acciones de las mujeres, porque son débiles, frente a la de los varones, que son las relevantes, porque son fuertes, porque son los protagonistas de la historia. Entonces hubo que esperar hasta la última década del siglo pasado, del siglo XX, para que tuviéramos una reconsideración, por ejemplo, en torno de las mujeres. Y yo aquí acompañé un tuit de este multi-hincha mundial de julio del año pasado, en donde dice, bueno, la jugadora más destacada de la fecha del fútbol paraguayo, que es esta chica que está acá, le regalan un juego de ollas, tremendo. Todo se ha dicho, las ollas son Tramontina. Hubo críticas acerca de que no le regalaron ese, pero es un juego de Tramontina, tampoco. Dicho este chascarrillo, fíjense que aún quien dice que es tremendo que te regalen un juego de ollas, no te dice cómo se llama. Si yo a ustedes no les hubiera puesto que esta es Dayana Bogarín y que juega en el Olimpia, ninguna de ustedes sabrían quién es esta mujer. ¿Por qué? Porque hay una serie de acciones que se desvalorizan en relación
a las mujeres. Y esto pasó el año pasado. Ahora, esto pasa en Paraguay nada más, porque lo primero que me dijeron, pues mirá, los paraguayos. Y les pido que recuerden esto. ¿Esto pasa solo en Paraguay? No, les recuerdo que el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, que inaugura la temporada de festivales, a quien lleva adelante la mejor doma, le regalan, si es mujer, una cocina, si es un varón, un premio en dinero. Acá, en febrero, fue de este año. Entonces, esto que nos parece tremendo son esas formas de discriminación en donde el principio de igualdad no está operando. Digo esto porque estamos en el marco de un colegio de abogados y abogadas. Pero ahí hay alguna acción para hacer desde el derecho, porque viola todos los principios constitucionales elementales. ¿Desde cuándo en una competencia donde hay varones y mujeres, a unas le regalan cocinas u ollas, como en este caso, y a otras a otro sujeto, por el solo hecho de tener determinados órganos genitales, le dan un premio en dinero? Entonces, retengamos esta idea porque me parece que todavía, cuando nos dicen, no, no, desde el derecho ya está todo hecho. No, mire, disculpe usted, no está todo hecho y falta mucho camino por recorrer. Y si no, que se lo digan a Diana Bogarín, que está en Paraguay, pero a quien ganó el Festival de Jesús María, que la tercera vez que le iban a dar una cocina, dijo, la primera me la quedé, la segunda la tuvo mi mamá, la tercera necesito una heladera, ¿no? Entonces, empecemos a revisar estos elementos, pongámonos esas gafas que nos permitan detectar esta asignación de capacidades y roles exclusivamente por los atributos de la genitalidad. Y esta asignación se traduce en una actitud que va a expresarse en prácticas y preconceptos. ¿Qué hacen estas prácticas y preconceptos? Básicamente van a hacer todas estas cosas que aparecen aquí, que van a desvalorizar cuando te regalan un juego de ollas en vez de darte un premio en dinero, te van a subordinar, tenés una liga diferencial en donde, por ejemplo, no la cubren los canales de televisión, te van a discriminar, el caso anterior, te excluyen, pero fundamentalmente te estereotipan. ¿Exclusivamente a las mujeres adultas? No, también a las niñas y a las adolescentes. Y esto es lo que me gustaría que repensáramos, y por eso tienen esta imagen. Buena parte de nosotras, cuando digo nosotras me refiero a las mujeres, han pasado por situaciones de acoso callejero. Y no solamente esas situaciones de acoso en donde pasas el estereotipo de la obra en construcción. Hay otras situaciones de acoso de tipo laboral, de vengo y te apoyo un poquito, de una serie de comentarios fuera de lugar, que también suceden en esta estereotipación, en el sentido de no, decile, si le gusta, no sabes si le gusta, no le preguntaste. Dicho esto, entonces, el lenguaje es sexista, el uso del lenguaje es sexista, y si volvemos a la palabra sexo, podemos responder afirmativamente a las dos preguntas. ¿Es sexista porque sexo tiene todas estas connotaciones que vimos en su propia definición, pero además el uso que se hace también es sexista, porque no es casual que el piropo, la palabra piropo, quede asociada a un elemento que a todas las mujeres les gusta, cuando en realidad estamos en una situación de acoso en algunos casos. Entonces, no solo es el lenguaje el que es sexista en su definición, sino también el uso que se hace. Y vamos a verlo con algunos ejemplos, ¿sí? Elegí esta figura de este perrito con un señor y que mueve la cola y están siempre juntos y le hace mucho caso, porque los perros van a ser, al igual que los zorros y las zorras,
un mamífero doméstico de la familia de los cánidos. Sí, estamos de acuerdo. Es un mamífero, es doméstico o domesticado de la familia de los cánidos, efectivamente, que tiene tamaño, forma y pelaje muy diverso. No es lo mismo un caniche que un San Bernardo, o cualquier otra raza que queramos, que tiene un olfato muy fino, en general lo tienen, pero no todos. Y fíjense qué interesante. Otra vez la Real Academia nos sorprende con esta definición. Dos atributos que son dos atributos de las personas humanas o de los animales humanos. Es muy inteligente, la inteligencia en general se aplica a las personas humanas, en todo caso las personas no humanas tienen destreza, pero no suele, los entomólogos y los etiólogos no suelen hablar de inteligencia, esto es para hacer divulgación científica, y es muy leal a su dueño. Aun cuando dijéramos, no, bueno, está bien, vamos a hablar de inteligencia, la cuestión de la lealtad es una característica claramente de las personas humanas. Ahora, esta definición que pasa de mamífero doméstico de la familia de los cánidos, pasa en la sexta acepción a la palabra prostituta. La palabra prostituta en castellano, según el relevo del diccionario de la Real Academia, tiene más de 150 intervenciones como esta de perra. Ahora fíjense que hay más, porque siempre puede haber más. La Real Academia es una fuente inagotable de recursos y creo que quienes trabajamos con lenguaje debemos leerla habitualmente. Mientras el mamífero doméstico de la familia de los cánidos de tamaño, forma, pelaje muy diversos, que tienen olfato muy fino, es inteligente y leal a su dueño, es masculino y femenino, la sexta acepción, que es prostituta, es solo femenina. Entonces, no es que una rice el rizo, sino que está escrito desde esta definición. Y por eso yo quise traerles esto, para que veamos que el lenguaje inclusivo es mucho más que la E. Veamos otro ejemplo. Porque, ay, bueno, ustedes... Fíjense una palabra que nosotras y nosotros no utilizamos mucho en el país, que es cocinillas. La definición es la de un señor que se entromete en las tareas domésticas, en especial la de la cocina. A ver, las tareas domésticas no hay una persona que se entromete, porque si hay una persona que se entromete es porque alguien las tiene asignadas por definición. Las de te saco la basura, te descuelgo la ropa, ¿sí? En estas frases para la posteridad que algunas veces escuchamos en nuestros hogares. Entonces, la idea de entrometerse por parte de un varón es que ese varón no tiene asignadas tareas, por ejemplo, domésticas, especialmente en la cocina. Este es otro ejemplo de sexismo en el diccionario, ¿sí? Porque el sexismo va al atribuir características diferenciales en función de la genitalidad, va a asociar las tareas que se esperan de las mujeres cuando son asociadas a los varones, son tareas degradadas, por eso la intromisión y por eso el cocinillas. Veamos otro ejemplo más propio del derecho y cuáles son las consecuencias que este tipo de herramientas tienen en el derecho. Todas y todos habrán leído o habrán escuchado nombrar en la facultad a César Lombroso, César el Lombroso, el maestro de la criminología moderna. Y entonces, ¿cómo hace Lombroso para decirnos que hay mujeres delincuentes? Porque que las hay, las hay. En primer lugar, nos dice que es en grado ínfimo. ¿Ven? La mujer delincuente no presenta o presenta solo en grado ínfimo el famoso tipo que he asociado a los criminales. O sea, que Lombroso parte del presupuesto de que las mujeres son buenas por naturaleza.
no tenemos tiempo de desarrollar este tema aquí, pero él parte de este presupuesto, que es un presupuesto que nos viene a América Latina con toda la tradición de los códigos napoleónicos. No conforme con ello, lo que nos va a seguir diciendo Lombroso, que la prostitución en la mujer corresponde más o menos a todas las gamas del delito del hombre. Y así los estigmas de la mujer he demostrado que se encuentran en la falta de características femeniles, ya sea corporales, entonces las mujeres que delinquen tienen un aspecto viril, tienen vellos desarrollados, cabellos oscuros, o sea que todas las que no somos rubias, para César Lombroso teníamos altas probabilidades de delinquir, etc. Y entonces él dice que hay un atributo que es la dismaternidad, con este prefijo el dis, de la mujer, en la mujer delincuente, y hace toda una explicación al respecto. Entonces, esta primera consideración del sexismo ya empieza a tener consecuencias en el derecho. Tiene muchas, pero yo traje algunas piezas ilustrativas. Otras dos consecuencias, sigo con la maternidad, con la dismaternidad. La mujer que delinque, ¿sí? La película Leonera de Pablo Trapero en este sentido ilustraría la dismaternidad del Lombroso, pero resulta que no le coincide con ninguno de los 4 tipos que él definió para los señores, porque solo tomó señores para su muestra. Y después, por supuesto, las mujeres que cometen infanticidio. Este libro, si no lo han leído, de Malas Madres, las consecuencias de la mala madre, de Julieta Di Corleto, es de lo mejor de los últimos años en relación al derecho en su relación con los estereotipos de las mujeres. ¿Se queda ahí el sexismo? No, no se queda ahí. Y se acuerdan que yo les decía que el sexismo también involucra y tiene consecuencias sobre las niñas y las adolescentes. Si ustedes ven este título, ¿qué dirían? Pueden abrir los micros, escribir en el chat. Que es un señor que fue acribillado mientras abusaba de una niña. Bien. Eso es lo que tendríamos que titular en el marco del derecho. Sin embargo, yo traje la noticia porque no les iba a traer todo el caso. Sin embargo, la pieza judicial habla de novia. No hay novia a los 13. Y menos con un señor de más de 30 años. ¿Sí? Fíjense, el título dice relación prohibida que tenía la chica, ¿no? Secuestraron el arma reglamentaria de la gente. Además, supongamos que estamos trabajando con las recomendaciones de CEDAW. Recuerden que la debida diligencia, que si yo no me equivoco es la 33, la recomendación número 33, que es la de debida diligencia, tiene una cuestión reforzada cuando se trata de personal de la administración pública. Y este señor era nada más ni nada menos que un personal, si yo mal no recuerdo, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Entonces es como un combo que Crónica, como un medio de tipo sensacionalista, puede darse el espacio para decir esto, pero esto no nos puede pasar en una pieza judicial, y mucho menos ilustrar con esta foto. Aquí ya también hay un decálogo periodístico en relación a la imagen. Yo puedo recortar la imagen por acá, y sé muy bien de qué estamos hablando, y que allá hay gente, y que acá hay personal, y vinieron los de criminalística a recoger el cadáver. Pero además, en ninguno de los títulos habla de la palabra femicidio, lo dice en el subtítulo. ¿Creen que sería un caso de femicidio seguido de suicidio?
señor claramente es un caso de femicidio, ¿sí? Por las características en que fue encontrado. Y estamos hablando del 2017. Ya había pasado el Ni Una Menos, ya había pasado el caso de Lucia Pérez. Seguimos. Otro caso del 2017. Un señor, que es César Rodríguez, que es este señor que está acá, en donde chistosamente lo llaman el Bomberman, que dinamitó a su suegra. Este señor trabajaba, bueno, como bien lo dice ahí, en una mina en Catamarca. Otra vez, aparece la idea de novio. El señor no es muy joven, lo ven en la imagen, y la chica tenía 14 años. No tuvo mejor y feliz idea que ir a ponerle una carga de dinamita a el coche de la madre que se oponía a una relación que no, por más autonomía progresiva que tenga la niña de 14 años, era una relación conflictiva. Y cometió 2 femicidios, porque hay un femicidio vinculado, que es el de la mamá. En general hablamos de femicidios vinculados cuando hay niños o niñas que terminan siendo víctimas por violencia vicaria. En este caso es la mamá la que termina siendo un femicidio vinculado a este señor. Esperemos que el periodista que haya aprendido a titular notas con cierto respeto. Veamos más consecuencias. Y esta digamos, la dejé para el final porque, digo, con la ley Micaela no alcanza, necesitamos hacer otro tipo de herramientas, tener otro tipo de herramientas. Esta está publicada en el Diario de Madrid, es de marzo del 2019, la señora que está en la imagen es la defensora oficial, en donde la defensora argumentó que no podía haber abuso sexual porque la señora era obesa. Lo dice tal cual en la sentencia, se aplicaron los protocolos en casos de abuso, hubo abuso que resultó positivo, con acceso carnal, lo intentó demostrar la fiscalía, pero el hombre pesaba 75 kilos y lo que argumentó la defensora es que no, en una persona obesa no iba a poder sacarle la calza, porque la señora estaba cercana a los 100. Entonces, la calza, y leo textual, porque esto es textual de la causa, dice: no es ofensivo, ni creo que la fiscal se pueda sentir agraviada si se lo digo a la víctima. Dice que el señor le sacó la calza y yo me pregunto si una persona obesa, pregunto, si a una persona obesa puede un hombre que pesa 75 kilos forzarla a sacarle una calza. La calza es una prenda de vestir que no es de fácil acceso para colocarla o sacarla. No hace falta que le explique al tribunal lo molesto o dificultoso que resulta una calza. Para la fiscal, el señor le arrancó la calza. ¿Dónde está la calza? Si puede, y así. Con esto lo que quiero decir es que el sexismo en el lenguaje tiene serias consecuencias en el derecho. El sexismo en el lenguaje no es solamente la publicidad o una pieza que decimos, ¡ay, qué horrible, qué terrible, la película de Pablo Trapero! Tiene consecuencias que se escriben y se plasman. Y tienen consecuencias en donde se absuelve a un acusado porque la señora es gorda, ¿sí? O sea que cualquiera de las que estemos rellenitas, tengamos especial cuidado de que no nos pase nada en Madrid. Seguimos. Otra consecuencia, esta es de la ciudad de Neuquén, del año 2002, está contenida en una serie que compiló Raquel Asensio de discriminación de género en las sentencias judiciales en justicia penal y violencia, y entonces aquí 2 de los integrantes del tribunal en sus votos, es un intento de homicidio, por ser el año 2002 todavía no estaba la figura de femicidio,
que también se ha dicho no existe como tal, pero todas entendemos de qué hablamos y todos entendemos de qué hablamos, requirió circunstancias especiales de atenuación el fiscal, no la defensa, el fiscal, invocando los antecedentes sexuales de la víctima porque había ejercido la prostitución. El problema es que es el fiscal. O sea, la otra señora es la defensa. Me indigna, pero es la defensa. Acá es el fiscal. ¿Sí? Entonces, si bien la Cámara tuvo probados los hechos, encuentra circunstancias extraordinarias de atenuación. Y esto es porque la persona ejerció la prostitución. Otro tipo de consecuencia que encontramos habitualmente, esto es de la Cámara de Casación Penal, en un caso en casación, en donde uno de los jueces da cuenta, la que está en imagen es Virginia Berliner-Blau, que es una especie de prócer del cuerpo médico forense, porque hace 30 años que se desempeña como perito psiquiatra infantil. Actualmente, desde el año pasado, está a cargo de la recién creada Comisión de Género del Cuerpo Médico Forense de la Corte. Y fíjense qué interesante cómo se subestima o se desestima la voz experta, asignándole un enfoque básicamente feminista en lo ideológico, según el cual el abuso sexual intrafamiliar constituye la peor parte de un abuso más amplio generado por la familia y la sociedad patriarcal, que permiten al pater usar su poder en beneficio propio en desmedro de las mujeres o las niñas de la familia. Este tipo de intervenciones, desestimando los peritajes, asignando características o ninguneando a quienes llevan adelante los peritajes, son muy propios de la justicia civil en los casos de divorcios litigiosos o de la justicia penal cuando hay situaciones de abuso. Lo dice cualquier persona que pasa por la calle, es complicado, pero lo está diciendo un juez federal. Bien digo. Vayamos ahora a ver qué es esto del androcentrismo, y acá volvemos con la foto con la que iniciamos, porque a diferencia del sexismo, acá ya no va a ser una actitud, sino que va a ser más complejo porque es una relación. ¿Cómo entendemos el androcentrismo del derecho y cómo se plasma en el discurso jurídico? Porque va a haber un análisis de esas relaciones exclusivamente desde una única perspectiva. ¿Es la del sexo masculino exclusivamente? No. Es la de considerar a algunos varones como el centro y la unidad de medida de todas las cosas. Y como ustedes bien dijeron, aquí no aparecían mujeres, pero todos los señores que están son señores de determinado sector social. Todos llevan sombrero, todos llevan su sombrero de estudiantes, todos van con traje, no hay trabajadores en esta toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿es la perspectiva de solo el sexo masculino? No, es la perspectiva de algunos hombres que son el arquetipo viril. Y entonces, en este sentido, a mí me encanta esta imagen de la serie Mad Men. Si no la vieron, por favor, búsquenla y vean la primera y la segunda temporada. Y si la vieron, vuélvanla a ver después de haber conversado sobre esta cuestión, porque el protagonista es este sujeto protagonista de la historia. Si hay que definir el androcentrismo, este es el andros, ¿no? El personaje, no me acuerdo cómo se llama en la serie, pero es el personaje que interpreta Jon Hamm. A ver si me ayudan con el nombre.
¿qué es lo que va a hacer el androcentrismo? En primer lugar, va a reconocer que hay más de un modo de excluir, hay más de una forma, que no es solamente la exclusión de las mujeres por parte de los varones, sino que es más complejo. Y en esta complejidad mayor, esta definición del andros de la democracia griega. Es un varón adulto. Vamos a ejemplificarlo de otra forma. Bueno. Imaginen que esto es una sociedad, ¿sí? En su conjunto. Vamos a partir por mitades porque a mí el ikebana no es mi fuerte, reprobé actividades plásticas, así que vamos a hacer un ejercicio en general. Entonces acá tenemos una sociedad. La mitad de esta sociedad, o este colectivo, o este trozo que tenemos acá, son varones. Son adultos, acá ya tenemos varones adultos. Varones adultos libres, no están presos. Varones adultos libres. Varones adultos libres ciudadanos, no inmigrantes. Varones adultos libres ciudadanos propietarios. Varones adultos libres propietarios, y bueno, puedo seguir plegando, pero el papel tiene 75 gramos y ya no me lo habilita. Entonces vamos a señalar, así yo estoy pintando acá, a estos varones adultos libres propietarios. ¿Sí? Miren, estos son los varones que definen el androcentrismo. Miren el espacio que ocupan. ¿Sí? Vamos a desplegar el papel para que se vea mejor. Este es el andros. El problema con este andros es que excluye a todos quienes no son varones, a quienes no son adultos, a quienes no son libres, a quienes no son ciudadanos, a quienes no son propietarios, a quienes no son heterosexuales, a quienes no son... Excluye más de lo que incluye. El punto es que el discurso jurídico y el derecho está sostenido sobre esta figura, sobre este andros, sobre este pater. Y si no, piensen en la palabra patrimonio. La partícula patri siempre deviene de pater. Y el derecho tenemos montones de palabras vinculadas a la palabra patri, patrimonial, patrimonio, paterfamilia. Entonces, el androcentrismo resulta ser la unidad de medida de todas las cosas. Y para medirlo, lo tenemos al personaje que interpretaba John Hamm. ¿Se acuerdan que John Hamm iba impecable, que su esposa les planchaba las camisas, que vivían en los suburbios, vivían un poco ese sueño de la clase media en ascenso? ¿Cómo se expresa este androcentrismo? ¿El lenguaje es androcéntrico? El uso del lenguaje es androcéntrico y nos vuelve a pasar lo mismo que con el sexismo. Lo que pasa que detectar esta operación es mucho más compleja que verla en el sexismo, porque el sexismo es como más bestia, ¿no? Es mucho más complejo. Y entonces, al interactuar otras formas de exclusión, no nos encontramos solamente con las mujeres. Nos encontramos, por ejemplo, con el caso de Reina Amarás, que en 2014 había estado sentenciada a prisión perpetua por el crimen de su marido, pero lo que logró desmontar las visitas que se hacen habitualmente a las cárceles, es que esta mujer no hablaba castellano.
Entonces, dijo todo que sí a lo que le decían cuando había sido un claro caso de legítima defensa. Reina Marás hablaba casi solo quichua, estaba en una situación de precariedad migratoria en el país, y a partir de este caso es que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires estableció que en los casos en que las personas no puedan comunicarse para el cumplimiento de su legítima defensa, deben tener intérprete. Hasta acá estamos bien. La Corte ya tenía, al igual que la de la Nación, intérpretes en francés, inglés, e incorpora a partir del Mercosur el portugués. Esos intérpretes tienen, o esas intérpretes, tienen honorarios estipulados como quienes son abogados y abogadas litigantes. El problema es que quienes no sean de estas lenguas no tienen honorarios estipulados. Entonces tenemos una medida importante por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero ahí es donde aparece el androcentrismo. Si son lenguas del norte global, tienen razón pecuniaria, digamos, tienen pago. Si hablamos de lenguas originarias, habilitamos el registro, pero la interpretación es gratis. Esto nos da una doble vara también alrededor de la cuestión. Creí que tenía otro. Bueno, otra de las consecuencias en relación al androcentrismo es lo que se llama la constitución de sujetos peligrosos, que es bastante habitual, especialmente en las etapas de instrucción o en las detenciones, a veces en la calle. Y es lo que vulgarmente denominamos la aportación de cara. Determinadas formas de vestir o determinadas formas de estar por determinados barrios o pertenecer a determinados sectores sociales hacen que aparezca la constitución de un sujeto peligroso. Entonces, esta es en Moreno, cuando fue un caso muy conocido en las elecciones del 2019, donde un joven que estaba esperando para votar e irse a trabajar, de 19 años, no había autoridades de mesa, entonces lo sientan como autoridad de mesa, y el problema no es ese, sino el problema es la connotación, primero, que alguien le haya sacado una foto sin su autorización, y la connotación de no lleves cosas de valor, porque tiene determinada estética que lo asocia directamente con un hecho delictivo, ¿sí? Entonces ahí estamos, a través del lenguaje, que es este lenguaje de la oralidad también, constituyendo sujetos peligrosos. Otra consecuencia de la constitución de sujetos peligrosos es cuando las personas no son nominadas como tales. Este es el caso Pillaboa y otros sobre homicidio, es del año 2013, llega en el 2018 en revisión a Cámara, y entonces fíjense qué interesante lo que dice el juez de Vera, ¿no? De la circunscripción judicial de Vera en Santa Fe. Seguir llamando a Vanessa Zavala con el nombre de Alexis Zavala, Sergio Alexis Zavala, nos está hablando de un transfemicidio, supone desconocer esa identidad con la que vivió y la que murió. El seguir llamando Sergio Alexis Zavala a una persona fallecida es lo que hace que el lenguaje oculte sujetos de derecho. Y al mencionar su nombre, Vanessa, como un alias, sigue estigmatizando y criminalizando aún después de haber cometido un transfemicidio muy fuerte, que fue con empalamiento y golpes. Entonces,
quise traer este caso en particular porque hay algunas acciones en la justicia que empiezan a dar cuenta de cómo el androcentrismo está obturando la posibilidad de que una persona tenga memoria a partir de constituirse en sujeto de derechos. El otro día, en un curso que estamos haciendo con Carolina en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, nos presentaban los casos de las figuras, qué pasa con las personas que no cumplen el estereotipo binario en las pruebas forenses. Y entonces la discusión no solo que aparece con personas trans que no cumplen el estereotipo binario, sino, por ejemplo, con aquellas personas que aún cumpliendo estereotipos binarios tienen, por ejemplo, lo que pueden ser una serie de prótesis o tengan ciertas discapacidades que no aparecen en estas figuras forenses. ¿Cómo mostramos o cómo demostramos un crimen de odio? ¿Sí? En una persona trans va a tener que ver con determinadas características, con los golpes o, este es uno, el empalamiento. En otro tipo de personas, esos crímenes de odio pueden tener otras características cuando se salen de lo binario. El caso que fue conocido como el caso de Iggy, el caso de una mujer lesbiana que mata en legítima defensa cuando una patota intenta hacer una violación correctiva, claramente va en este sentido. Tiene una figura masculinizada, ¿no? Dejé para el final este hito porque este cambio en la ley 25.087 es un giro copernicano en nuestro derecho y hubo que esperar hasta 1999 para que se modificara el título tercero del Código Penal argentino. Y hubo que esperar después 12 años más para que no estuviera la figura de avenimiento. La ley 25.087, cuando cambia su denominación de delitos contra la honestidad a delitos contra la integridad sexual de las personas, hace un giro copernicano en el bien jurídico tutelado. ¿Y por qué hace este giro copernicano? Porque el bien jurídico tutelado ya no va a ser el pater familia, sino que va a ser la víctima. Esto que nos parece algo que, bueno, obvio, bueno, no es tan obvio. No es ni tan obvio, ni es tan claro, ni se lo presenta así en las facultades de Derecho, y esto es lo que permitió que dos varones, el Bambino Veira cuando era director técnico y el padre del adolescente que fue víctima de abuso, hicieran un acuerdo por el cual ese chico no pudiera litigar. ¿Por qué? Porque no había un delito contra la honestidad. Hoy es un delito contra la integridad sexual de las personas. Y les voy a dejar unos minutos en pantalla para que ustedes lean este trozo de un fallo del año 2014 de la provincia de Buenos Aires sobre un recurso de casación de un señor que estaba acusado de un abuso sexual de un menor en el momento de los hechos de 6 años, cuando llega el juicio de 10. Y les escucho. Por la cara de Nora, denota que es compleja la lectura o... Lo tengo que leer 2 veces porque
no alcanzo a comprender, o me asombra tanto que no alcanzo a comprender. Exactamente. Por eso me gustó tu cara, lo decía todo. ¿Qué dirían de esto? Que se revictimiza al niño doblemente, Así es. porque se está poniendo en duda el delito y los dichos del niño en razón de su propia historia. Que además no sabemos, digamos, una criatura de esa edad. Me parece aberrante. Aberrante. Los nutridos testimonios fueron todos de la defensa, ¿no? Que dice, a la luz de los nutridos testimonios de sus próximos. La oferta venal. O sea, a mí lo que me parece interesante es presumir que una criatura de 6 años ofrece prostitución. Bueno, y además está redactado, ¿se acuerdan cuando al principio yo les dije, ojo, el lenguaje inclusivo el lenguaje claro forma parte del lenguaje inclusivo? ¿Sí? Yo puedo redactar algo con E o hacerlo en dobles formas y decir esta barbaridad. ¿Sí? Esto es claramente una barbaridad. Fíjense qué Sí, androcéntrico. es una barbaridad utilizando las formas del Además, lenguaje que se considera políticamente correcto. entre otras cosas. Porque además, con esto le bajaron la pena al sujeto en cuestión, un sujeto que además era un entrenador de fútbol infantil, con lo cual nada presumía que no volviera a hacer este tema, pero victimiza al niño. Entonces ahí ya no solamente hay una cuestión sexista, también hay una cuestión androcéntrica, porque suma otras exclusiones. Pero además, a ver, que el niño cuyo padre fuera abusador, el padre estaba detenido por robo, no por abuso, y en donde la madre lo abandonara a merced de una abuela. Abuela que es la que hace la denuncia. Que no ha demostrado demasiado interés en el desarrollo del niño, etcétera, etcétera. Traigo esto porque a veces solemos horrorizarnos de las noticias. Y nosotras y nosotros, que somos los que tenemos que hacer cumplir la norma y que esa norma se ajusta y facilitar el acceso a justicia, también hacemos estas cosas. Entonces, estas cosas son difíciles. Por eso les voy a proponer que hagamos un ejercicio. ¿Se acuerdan de la página de la RAE? Se las apunto acá en el chat otra vez. Ahí. Si pueden, vayan otra vez a la página de la RAE y vean qué dice la palabra inclusivo. Lo pueden poner en el chat si quieren. Bien. Muy bien, todas las compañeras, acá hay Nancy, agrega además de dónde viene, que es muy importante, que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir, que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir, nos dice María Clara y Milagros. Ahora busquen la palabra resistir. Les estoy haciendo trabajar, si creían que iba a hablar yo sola, se equivocan.
Fíjense qué interesante, ¿no? Acá Luisina nos puso, tolerar, aguantar o sufrir. Combatir las pasiones, aguantate, aguantate, como cuando uno tiene ganas de ir a hacer pis. Pero todas son o displicentes o con violencia. Tolerar, que dicen, tolerar, aguantar o poner dificultades para su comprensión, manejo, etc. El resistir se da un poquito de patadas con el incluir, porque el incluir, como bien habían buscado ustedes antes, tiene que ver con esta virtud y capacidad para incluir. El tolerar, aguantar o sufrir no es precisamente una virtud. El tolerar es no reconocer al otro. Así que mejor resistamos incluyendo, que es lo que nos va a permitir ser un poquito mejor. Por eso les pido que sigamos reclamando justicia para María Obando. Si no la conocen, le pido que la googleen. Es un caso paradigmático de esa justicia que no incluye, sino que excluye. Así que les dejo mis redes sociales para poder conversar ahora, después, y agradecerles que hayan venido acá a escucharme amorosamente. Ahora les escucho yo a ustedes, ¿eh? Gracias a vos, Patricia. No, yo antes de que alguien quiera hablar, me puse a buscar palabras en Wikipedia. Busqué perra y dice que es la pareja del perro, así que bueno, bien Wikipedia dentro de todo. Viene mejor que el diccionario de la RAE, pero tenemos que mejorar, tenemos que insistir un poquito más que con la RAE. Gracias, Nora y Nancy. Me gustaría que por ahí conversáramos un poco por ahí cuál es la experiencia. Yo encontré, igual en la Real Academia Española, que da varias versiones, y acá me parece una definición más coincidente con resistir. Repugnar, contrariar, rechazar y contradecir. Me parece que tiene mucho más que ver con el resistir. Sí, o sea, pero yo no está entre las me primeras. sorprendí, cuando yo me sorprendí, por eso lo puse en mayúsculas, cuando encontré que la respuesta a esa palabra era tolerar, aguantar o sufrir, porque realmente yo me considero una persona resistente y resiliente, y lo que menos hago es tolerar, aguantar o sufrir, realmente. Tengo otra idea de resistir. Pero evidentemente la Real Academia tiene otra interpretación. Pensemos lo siguiente. Hay dos casos paradigmáticos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 10 años de diferencia. Uno es el estatuto, digamos, la inscripción en la Inspección General de Justicia. Ustedes, como están en la provincia de Buenos Aires, tienen la enorme suerte de no tener que inscribir las asociaciones civiles en la Inspección General de Justicia, que es como muy terrible la gestión. Es una prueba de resistencia, pero en el sentido de tolerar, aguantar o sufrir, en este primer sentido. La CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, a principios de la democracia, ellos ya habían, digo ellos porque originariamente eran varones, con César Sigliuti a la cabeza, ya habían estado operando como un grupo no institucional. Presentan sus estatutos para inscribirse en el IGJ y el IGJ los rechaza. Litigan, llegan a la Corte Suprema de Justicia, con todas las costas que esto supone, pero también era un leading case, ¿no? Llegar a la Corte lo vuelve a rechazar, diciendo que no
una serie de argumentos que ahora no vienen al caso. Para quienes les interese leer el caso, se los paso. 10 años después llega a la Corte otro caso, que es el de la organización que lideraba Loana Berkins. Ahora se me fue por completo el nombre. Ya me voy a acordar. Pero bueno, la lideraba... Perdón, lo que pasa es que está el WhatsApp abierto en el ordenador y entran a cada rato cartelitos. La organización que lideraba Loana Berkins, a la que la Inspección General... Sí. ALIT, la organización. ALIT, Asociación de Liberación Travesti y Transexual. Gracias, Carolina. Entonces, la Inspección General de Justicia le responde que la mejora de las condiciones de vida de las personas travesti y transexuales no es propender al bien común. Chan. Si la mejora de las condiciones de vida de algún colectivo que está discriminado no es propender al bien común, ¿qué es el bien común? Y entonces con este argumento, y también porque se quería llevar adelante un leading case, se empieza a pasar por todas las instancias, hasta que llega a la Corte en un fallo que para mí es uno de los mejores fallos de los últimos años en relación a derechos humanos en general, y además con una definición, porque la Corte va a tener varias páginas de esta intervención, que es ¿qué es el bien común? Algo que está como bien jurídico en la Constitución, pero que no nos queda muy claro qué es el bien común. Y entonces hace una larga distinción acerca de qué es el bien común, qué es propender al bien común, etc. Y es la Corte Suprema de Justicia la que autoriza el funcionamiento de ALIT, con una característica muy interesante y que no utilizamos tanto como debiéramos en casos de derechos humanos y derechos de grupos subalternizados, que fue uno de los primeros casos con la Constitución recién estrenada, relativamente recién estrenada, de amicus curiae. Entonces hubo un amicus curiae de la presidenta del tribunal de no me acuerdo qué cosa, de Diana Mafia. Bueno, hubo una serie de amicus curiae de distintos organismos de derechos humanos y de personalidades destacadas, con unos argumentos uno mejor que el otro. Entonces, resistir no es ni tolerar, ni aguantar, ni sufrir, sino que me gusta ir más por el lado donde decía Nora, contrariar, rechazar y contradecir, porque el decir o el contradecir es en ese decir, es en ese acto de performatividad lingüística en que el derecho se constituye. En el artículo que les compartió Carolina, hay toda una sección de la RAE, para quienes les interese, en donde están los antiguos diccionarios. Diccionarios desde el siglo XVIII, desde cuando está la RAE. Y entonces se me dio por buscar una palabra, y una de esas palabras es la palabra extranjero. Y la palabra extranjero tiene una connotación peyorativa y malsana hasta bien entrado el siglo XIX y XX en sus acepciones, que es obvio que entre esa definición y la xenofobia estamos de la mano, porque no hace más que definirlo. Por eso el derecho tiene esta difícil tarea de reconstituirse a sí mismo para hacer un derecho que permita el acceso a justicia. Ni hablar de lo que tiene que ver con el procesal, ¿no? Que ya es como un andamiaje fundamental.
Patricia, Sí, no, acá encontré lo que dijo la Corte nuestra en el año por 91. por que favor, si lo puedes leer. consideraba, sí, bueno, no les dio la personalidad jurídica porque dice que la homosexualidad es un trastorno que requiere tratamiento psiquiátrico, bueno, y atenta contra la moral cristiana. Entonces, dicha organización no hacía al bien común. Bueno, esto pasó en el año 91. Es que está a la vuelta de la esquina el año 91, ¿no? ¿Sí? Recordemos que era una composición de la Corte en donde uno de sus ministros, Rodolfo Barra, era el que insistió muy fuertemente en la constituyente del 94 para introducir la cláusula, la comprensión de la vida, entender la vida desde el momento de la concepción, y eso hubiera obturado la posibilidad de, después de discutir, estamos de acuerdo o no, pero sí de discutir la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? La composición de la Corte 10 años después va a ser con otros protagonistas, entre ellas Elena Hayton de Nolasco y Carmen Arquibay. Carmen Arquibay, ¿no? Que venían de trabajar otros temas, entre ellos la cuestión del abuso sexual en contexto de campos de exterminio o campos de concentración. Bueno, muchas gracias, Patricia. No, yo gracias, agradecerles enormemente este espacio. Siempre es un gusto poder conversar con Muchas abogados y gracias. abogadas. Un placer escucharte. Gracias, Nora, Vanessa, Alfonsina, gracias a todas las que participaron, Nancy. Y bueno, el camino siempre va a ser el conocimiento. Así que muchas gracias por el tiempo a todas las personas. Gracias al colegio. Nos estamos viendo. Gracias. Nos Muchas vemos. gracias, Adiós. excelente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.